Bienvenidos a este lunes 23 de febrero de 2026, en el cual el mundo sigue impactado, aterrorizado ante las imágenes de esta verdadera guerra desatada por el narcotráfico en México después de la confirmación de la muerte del criminal más buscado del planeta, del narcotraficante más temible del mundo, que era el Mencho. Estamos hablando de Nemesio Oseguera Cervantes, que a los 60 años fue capturado en Tapalpa, en Jalisco, en su Jalisco natal, en el Jalisco donde fundó el cartel Jalisco Nueva Generación, y producto de que fue abatido o fue herido en el operativo, termina muriendo en el traslado hacia la Ciudad de México. En un operativo que nos acabamos de enterar, termina con 27 soldados del ejército mexicano muertos, muchos de ellos de la Guardia Civil, y por lo menos 30 narcocriminales también abatidos en el operativo que fue el preludio de la guerra desatada por el narcotráfico en 20 estados de México. Una guerra para todos, menos para la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hoy aquí vamos a tratar de entender por qué México está perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Por qué México, aún después de haber capturado al narco más buscado, va a seguir perdiendo esta guerra. Entre otras cosas porque la presidenta decía hace solo unas semanas, 7 de enero, lo siguiente. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo. ¿Es autoritario? ¿Es fascista tratar de evitar que pase esto que vas a ver ahora y que está recorriendo el mundo, que sucedió ayer en las calles de las principales ciudades de México? Situaciones donde el terror se apoderó de los más de 100 millones de mexicanos al ver cómo los criminales salían de cacería. Escucha esos disparos. ¿No le vas a declarar la guerra a estos narcocriminales? Mirá que estos criminales sí tienen permiso para matar, porque matan sin dudarlo. Y es lo que salieron a hacer ayer en todo el país, luego de que fuera capturado y de que se confirmara la muerte de su jefe. Esto se replicó en 20 estados del país, no solo en Jalisco, donde tenía su eje el cartel Jalisco Nueva Generación, que ha quedado ahora descabezado y que es el principal cartel narcocriminal de justamente de todo México. Escuchá cómo hablan los narcos, mira. La verga, puras 4 letras, hijos de puta madre, a la verga. Prendidos a la verga, putos, mira. Claro, mientras prendían fuego autobuses, mientras asaltaban bancos, mientras directamente hacían imposible el funcionamiento de muchas ciudades, mientras obligaban a la gente, a los ciudadanos que tratan de aportar, que tratan de vivir sus vidas, los obligaban a quedarse escondidos. Esas eran las amenazas que proferían justamente estos criminales, ¿no? Que, mientras tanto, también amenazaron al aeropuerto de Guadalajara, la ciudad más importante del estado de Jalisco, donde operaba este cartel, y es el estado, en definitiva, donde fue capturado en Tapalpa Nemesio Oseguera Cervantes, que tenía 15 millones de dólares de pedido de captura. Es verdad, no se interrumpió el funcionamiento del aeropuerto, entre otras cosas porque no hubo ataques dentro del aeropuerto, sino afuera, y eso generó esta ola de pánico. Pero vuelvo al punto. ¿Cómo
no se va a perder una guerra que no se quiere dar. ¿Cómo no se va a perder una guerra donde de un lado tenés criminales dispuestos a todo, a aterrorizar a la población entera, a asesinar niños, a hacer rodar cabezas literalmente, y del otro lado las autoridades dicen lo que decía Claudia Sheinbaum de sería violar los derechos humanos o sería fascismo querer enfrentarlos con toda la fuerza del Estado, o como su antecesor y su mentor, y para muchos quien la dirige, Andrés Manuel López Obrador, decía que es que la estrategia debía ser abrazos para enfrentar los balazos. Sí, esto es lo que decía y lo recordamos también. Que el mexicano no es malo por naturaleza, que no nacimos malos. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Cuando yo dije abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron. Lo siguen haciendo. Y puedo demostrar de que esto es lo mejor, que lo otro no funciona. Lo otro no funciona. Pregúntenles a los salvadoreños si no funciona el lenguaje de la violencia contra los grupos que solamente respetan y entienden justamente la violencia. Pregúntenle a los salvadoreños cómo viven hoy y cómo vivían antes de que Nayib Bukele decidiera efectivamente levantar muchas de las cláusulas legales que están pensadas para sociedades donde no existe el crimen organizado, para sociedades donde lo que hay es crimen común, pero no para sociedades donde hay criminales que están dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa con tal de retener su poder, que es un poder económico, pero que es también un poder territorial y que es un poder que esclaviza literalmente a todas las personas que viven en justamente las regiones donde tienen control los narcos mexicanos, que hay que decirlo, lamentablemente hoy ya es todo México. Porque mirá lo que pasaba en Puerto Vallarta, que era una de las ciudades más visitadas de todo México, una ciudad maravillosa en la costa del Pacífico mexicano, convertida en zona de guerra. Esto es lo interesante, que acá vos tenés al gobierno mexicano diciendo no queremos ir a la guerra, pero la guerra ya estalló. Insisto, esto es Puerto Vallarta, ha quedado arruinado, como arruinaron también Acapulco en el estado de Guerrero, que es otro estado también con muchísima presencia de narcotráfico, y como empiezan a llegar también a Cancún, a Playa del Carmen, porque ya no hay lugar, ya no hay punto de México donde no haya avanzado el narcotráfico, extorsionando los comercios, asesinando, comprando o extorsionando a los alcaldes, que son los que tienen el poder territorial. Por eso cada elección tenés entre 20 y 30 candidatos a alcalde que son asesinados y periódicamente matan a algún alcalde, porque es en definitiva la vía a través de la cual controlan el narcotráfico y controlan el territorio. Y en la medida en que no haya una decisión de actuar de frente contra todas estas bandas del narcotráfico, va a ser imposible que esto funcione. Entre otras cosas, además, porque la captura de líderes sola no sirve. Y esto ha quedado también demostrado. Ahora, esto no es una cuestión de la izquierda mexicana, de Sheinbaum y de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, porque ellos dicen, nosotros no queremos hacer lo que hizo Peña Nieto, que fue la declaración de la guerra contra el narcotráfico. Y claro, ¿por qué fracasa la guerra de Peña Nieto contra el narcotráfico? Bueno, porque hay un germen de la derrota de la que estamos hablando del gobierno mexicano contra el narcotráfico, que es este hombre, que es quien llevó adelante esa guerra. Este es Genaro García Luna, era el secretario de Seguridad justamente del gobierno de Felipe Calderón, que es el que lanza esta guerra. Entre el año 2006 y 2012, todo el sexenio fue el zar antidrogas. ¿Y por qué está preso? Porque fue condenado en Estados Unidos a 38 años de cárcel por ser precisamente cómplice del narcotráfico, por ser un agente que trabajaba para el cartel de Sinaloa. Hoy ya mucho más, justamente, mucho más
podríamos decir, fragmentado, ya casi inexistente como estructura de cartel como la que fue en los tiempos del Chapo Guzmán, porque ya fue capturado el Chapo, porque ya fueron capturados sus hijos y porque ya fue capturado también en 2024 el otro jefe que quedaba, que era Ismael El Mayo Zambada. Ahora, en la medida en que de un lado de la política te dicen no a la guerra contra el narcotráfico, porque ir a la guerra contra los narcos, que ya te declaran la guerra, es hacer fascismo. Y del otro lado, los que te dicen vamos a la guerra, al mismo tiempo están en negociaciones con los narcotraficantes y, en definitiva, hacen operativos para beneficiar a unos y dejan intactos a otros. Es imposible que se gane esta guerra. Entonces, hoy, el narcotráfico ha escalado a niveles donde se ha vuelto ingobernable. Hoy trató Claudia Sheinbaum de dar también algunas explicaciones y de dar cuenta de lo que fue el operativo en el que, insisto, fue capturado primero y después se termina confirmando la muerte de El Mencho, de Nemesio Ceguera Cervantes, en un operativo donde, repito, por lo menos 30 narcos murieron y al menos 27 efectivos de las fuerzas del orden. Escúchala hoy en la mañanera la presidenta. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás. Y lo más importante en este momento, pues, es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país. ¿Puede haber normalidad en el país, en un país donde El Mencho fue capturado, pero donde el cartel Jalisco Nueva Generación tiene aún entre 20.000 y 30.000 soldados? Y vos me podés decir, pero estás exagerando, soldados, ¿en serio soldados? Míralo, si no me crees. Este es un video de hace algunos años, pero es parte del ejército que ayer salió a las calles a amenazar a los mexicanos porque había capturado a su líder. Escuchá lo que dicen mientras los están grabando. Esto no es el ejército mexicano, es el ejército del cartel Jalisco Nueva Generación. Vas a ver que en las pecheras dice justamente CJN. ¡Señor Mencho! ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Señor Mencho! ¡Pura gente! Señor Mencho, dicen todos. ¡Señor de los gallos! Este era el ejército que tenía efectivamente Nemesio Ceguera Cervantes, que aparentemente, según dijeron hoy, miembros de las fuerzas de seguridad que estuvieron liderando el operativo, cayó aparentemente por una de sus amantes. Ahora vamos a estar hablando de la historia de quién fue El Mencho. Ahora, ya no tienen al Mencho, que efectivamente era un narcocriminal que se caracterizaba por tener el mayor ejército de México, probablemente mayor que el propio ejército mexicano. Y que, a diferencia del cartel de Sinaloa, controlaba el territorio mostrando y demostrando la capacidad de daño que tenía. Era uno de sus recursos, más allá de comprar, más allá de sobornar. La capacidad y la demostración de fuerza fue uno de los rasgos distintivos del cartel Jalisco Nueva Generación, que es el más nuevo de los grandes carteles mexicanos. 2010-2011 es su creación como un desprendimiento de parte del cartel del Milenio, de parte también del cartel de Sinaloa, y que hoy queda por lo menos huérfano. En realidad son varias filiales que lo componen, por eso es un cartel, pero queda huérfano de un líder que realmente lo controlaba de forma vertical. Ahora, difícil que pueda haber tranquilidad. Está claro que, caído el Mencho, surgirá otro Mencho, o surgirán muchos Menchitos chiquititos que manejarán parte de estos ejércitos y que probablemente por eso sean todavía más difíciles de controlar. Escuchá cómo por estas horas uno de estos soldados del narcotráfico profería amenazas. Mirá. Pinche 20, a ver si muy verga te topas con nosotros. Ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así voy a andar patrullando. Con tu puta madre. Pinche 20, a ver si muy verga te topas con nosotros. Ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así voy a andar patrullando. Con tu puta madre. Pinche 20, a ver si muy verga te topas con nosotros. Ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así voy a andar patrullando.
Órale, vente, hijo de puta madre, bríncale a la verga, bríncale al toro, perro. Hijo de tu puta madre. No Te te pegas muy toda la verga, verga, perro. culero. Gente inocente, sí, eres bien verga. Ese poderío militar que en buena parte del país sobrepasaba y sobrepasa con mucha ventaja a las fuerzas policiales locales, es la que le permitía hablar con esta impunidad con un jefe policial. Escuchá esta conversación telefónica que ya tiene un tiempo, de un Mencho aún por supuesto vivo, en funciones, en su apogeo, dándole órdenes a un jefe policial ante una serie de operativos que lo estaban incomodando. Escuchá la forma en la que hablaba, mira. Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Órale, vente. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Bríncale al toro, perro. Relaja tus putas partidas. Si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. Topas con nosotros. Ahí tengo esa ¿Cómo ves? los perros, culero. Y así. Ya está, señor. Ahorita los bajo. No cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicados en Chacala, güey. No le estoy colgando, le estoy diciendo ahorita los bajo. Póngase a las pilas, güey. ¿Qué se le cuesta ser amigo, cabrón? Gente inocente, sí. ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga? A ver si No, señor. Ahorita yo se las bajo. nosotros. Pongan, mire, revíremeles a todos los hijos de su puta madre porque todos agarran dinero y son buenos de puercos. Madre. Sí, es lo que me están diciendo. ¿Se me ponen a tiros o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León? No, señor. ¿Vale? No, señor, no se trata de eso. Váyase a la verga porque aquí los vergazos están al 220, ya se la sabe. Y miedo no hay. Verga. Que topas. No, señor, no se trata de eso. Ahí tengo Ahorita yo lo sabe. Entonces, si quiere la amistad, sí va a tener un amigazo, cabrón. Si no, a chingar a su madre a la verga. No, yo sé, señor. Ya estoy hasta la verga de que no entiendan, loco. Puta madre. Señor, usted me conoce, usted sabe que yo soy amistad. Por eso me extraña, cabrón. Yo te entiendo, güey, pero pues no mames, yo sé que tienes gente y la familia de chingada. Verga, póngase las putas pilas. A ver si muy verga. Yo lo sé, señor. Con nosotros. Nada más. No quiero que me apagues este puto teléfono. Después te voy a marcar, güey. A ver si no se relajaron a la verga, ¿eh? No, ahorita le voy a marcar. A todos en general, güey. Relájenmelos a la verga. Por favor. Ahorita le voy a marcar de otro número. A este número que me está marcando. No, este ya no le vuelvas a marcar. Yo le marco cuando yo pueda. Ándale, pues. Pero no me lo apague porque lo voy a entender como negatividad. No, señor, ahorita le mando un mensaje de otro número. Ahora después me lo ahí les espero eso, que se relajen a la verga. Sí, señor, usted me conoce, usted sabe que hay respeto. Nada más. Ya está, igualmente, de aquí para allá también. Ahí disculpa por las malas palabras. Aquí los muchachos son los que están allá y usted yo se los saludo. Bien verga. Ahora pues, ahí le encargo. Ándale, señor. Ahí relájenmelos a todos, dígale que va de parte mía. Claro que sí, señor. Ya está. Le pedía disculpas, no sabía cómo hacer el jefe policial no identificado con quien hablaba Nemesio Ceguera Cervantes, a quien le daba instrucciones, en definitiva. Quiero decir, esta lógica por la que los narcos mandan va a seguir imperando cada vez más, van a ser cada vez más fuertes, van a tener ejércitos cada vez más grandes en la medida en que, de un lado, la lógica con la cual se encara el tema desde el Estado sea pensar que hay que tener cuidado, que hay que respetar los derechos de aquellos que deciden convertirse en narcotraficantes, que es gente que está equivocada, pero que si se les enseña y se conversa con ellos, seguramente van a entrar en razón, digo, solo van a crecer. Y si de los que dicen discursivamente que están dispuestos a ir a la guerra, que van a apelar a la mano dura, por lo bajo hacen negocios con esos mismos narcos, el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser este México que efectivamente ha perdido la guerra contra el narcotráfico. Tal vez haya alguna posibilidad de remontarla, pero está claro que la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes difícilmente cambie esta situación. Quiero ir para ver cómo está hoy, cómo amaneció México el día después de esta ola de terror que afectó a 20 estados del país, y para eso nos vamos a ir con nuestro hombre allí en México, con Salvador Maceda, que está en contacto con nosotros. Salvador, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues amaneciendo por acá prácticamente en la Ciudad de México, todavía con muchas zozobras en muchos estados de la República, con gran incertidumbre
La conferencia mañanera hoy de Claudia Sheinbaum no ha dejado tranquilidad absolutamente en ninguno de los sectores, porque nos están hablando, sí, ya lo mencionabas tú, 25 bajas, 25 muertos de la Guardia Nacional, 85 bloqueos. El número verdaderamente es de terror. 85 narcobloqueos en los diferentes caminos, redes, carreteras de la República Mexicana, todas muy cercanas sí a Jalisco, en Colima, en Guerrero, en Guanajuato, en Baja California, también muy cercano a la Ciudad de México. Entonces, esta situación no ha dejado de preocupar a la gente de la República Mexicana porque no saben cuál va a ser la respuesta. Haces un análisis muy importante de qué va a pasar ahora que el Mencho ha caído. Por lo menos se tienen ubicadas a 5 cabezas, 5 líderes, jefes de plaza de distintas partes de la República que pudieran asumir precisamente el liderazgo. Sin embargo, hay algo muy importante que señalar, Darío, en este análisis que hacías. El Cártel Jalisco Nueva Generación, a diferencia de otras organizaciones, sí tenía una estructura muy piramidal y la cabeza era Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Una vez que ha caído, la incertidumbre viene porque se prevé que pueda haber una guerra interna en esta organización y mira que la historia y mira que los antecedentes nos dejan ver que cuando cae una de las cabezas grandes de un cártel que tiene un líder moral y un solo mando en este tipo de organizaciones criminales, acaba en guerras intestinas. Veamos al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, cuando cayó Chapo Guzmán, empezó a desmembrarse y por eso vino la guerra de los Chapitos contra el Mayo Zambada hasta que lo hicieron caer y lo llevaron secuestrado hasta los Estados Unidos para entregarlo. No se prevé un escenario distinto en el Cártel Jalisco Nueva Generación porque no estamos hablando de una cohesión. Es una organización que genera poder, que genera mucha avaricia. Estamos hablando de una organización que tiene por lo menos presencia en 28 entidades federativas de las 32 que conforman la República Mexicana. Estamos hablando de una organización que tiene asociados en Centroamérica, en Sudamérica, que tiene un gran mercado de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero que además también tiene asociados en Europa, que además tiene asociados en el Medio Oriente, tiene asociados en Asia, donde eso es lo que te da una idea de lo que es el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Quien queda en la cabeza estaría prácticamente heredando todo ese poder y saber si las otras cabezas están de acuerdo, los otros líderes estarían de acuerdo en alinearse. Esto no es un partido político, esto es una organización que genera miles de millones de dólares por el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces la situación se ve difícil. El decir tenemos que estar orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas no basta. Basta solamente para decir, pues bueno, lo han agarrado, pero ¿qué pasará después? ¿Cuál será la seguridad? Ahí tienes las imágenes, Darío, las estás mostrando tú. Has estado dando un recuento puntual de lo que han sido las acciones del Mencho, de lo que han sido las acciones de su ejército, de sus sicarios, de la gente que está a su servicio, de la gente que se identifica justamente con este líder moral. Y esto nos deja ver que la situación podría empeorar y podrían generarse más hechos de violencia en el interior de la República, Darío. Es que está muy bien lo que vos decís, Salvador, y es lo que me parece que muestra la historia, porque fíjate vos, muchas de las imágenes de violencia que veíamos en las últimas horas se dieron en la ciudad de Guadalajara, la ciudad más importante del estado de Jalisco, una de las ciudades más importantes del país. Bueno, fue en Guadalajara donde surgió el primer gran cártel de la droga allí en México, el cártel de Guadalajara. ¿Hace cuánto? Estamos hablando de finales de los 70. Es decir, lo que hemos visto en la historia, Salvador, es que ha habido un montón de carteles y que los distintos carteles han ido modificándose, mutando, caído, en muchos casos ante la captura y las muertes de algunos de sus miembros, pero que de sus cenizas nacen nuevos carteles más poderosos que antes. Por supuesto, Darío. Y mira, ya que estamos citando la historia, justamente hablabas del cártel
de Guadalajara que habría fundado Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero y Roberto Fonseca. Este cártel se volvió el todopoderoso y llegó un momento en el que hizo un reparto de territorios, un reparto de rutas. Sin embargo, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo cayó, cuando Caro Quintero también cayó en prisión, cuando Don Neto también cayó en prisión, vino exactamente este tipo de fragmentaciones y a partir del cártel de Guadalajara vinieron estas incisiones de lo que después se volvió un caos de cárteles de la droga. De ahí nació justamente el cártel de los Arellano Félix en Tijuana, que tuvo su gran poder en la década de los 80, pero también vino el cártel de Juárez, del Señor de los Cielos, pero también vino el cártel de Sinaloa que fundó, sí, el Bayo Zambada junto con el Chapo Guzmán, y lo habrá hecho con Juan José Esparragosa el Azul, de quien no se sabe si verdaderamente murió o no. Siempre ha sido un gran misterio que gira en torno a ese personaje, pero volvemos a ver que la historia se repite, se repite, se repite, y volvemos al punto en el que yo te mencionaba, el cártel de Sinaloa, que hoy está tan fragmentado, que hoy los chapitos están tratando de ganarle territorio a la Malliza, y que ahí hay un punto también que tendrían que tomar en consideración los trabajos de inteligencia tanto de los Estados Unidos como de nuestro gobierno mexicano. El cártel Jalisco Nueva Generación estaba armando una alianza con los chapitos para contrarrestar sí, los embates de la Malliza, pero para también tener una cohesión en las rutas. Esto se antoja para que también nos genere más violencia. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa alianza, ese tratado se va a mantener o si solamente era una cuestión que el Mencho mantenía, si los otros líderes lo van a respetar o no, o si el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación terminarán fusionándose y terminarán haciendo justamente otro tipo de organización más poderosa. Hay muchas cartas sobre la mesa que se tienen que ir evaluando, que los trabajos de inteligencia tienen que ir analizando para saber qué es lo que va a pasar. Por eso, insisto, no hay tranquilidad y esto se antoja para que exista más incertidumbre en la gente porque no sabemos qué va a pasar con esta organización tan poderosa que, repito, dejaba miles y millones de dólares. Salvador, te hago una última pregunta que tiene que ver con lo que muchos ven como una diferencia relevante en el contexto y en el escenario actual de México y habría que decir de toda la región, que es que hay un Estados Unidos que por primera vez en más de 100 años ha puesto el foco de toda su estrategia de seguridad nacional en el continente americano y particularmente en la cuestión del narcotráfico, que es uno de los ejes de la política exterior de Trump. Ayer, si lo podemos ver, me avisan de producción, la vocera del presidente Donald Trump, Caroline Leavitt, confirmaba la participación de los Estados Unidos a través de su inteligencia en este operativo. Este es el mensaje que publicaba Caroline Leavitt. Los Estados Unidos proveyeron de apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir con el operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el cual Nemesio el Mencho Ceguera Cervantes, un infame jefe de la droga dentro del cartel Jalisco Nueva Generación, fue eliminado. El Mencho fue uno de los principales blancos para los gobiernos de México y Estados Unidos, como uno de los mayores traficantes de fentanilo en nuestro país. Y recuerda que el presidente Trump el año pasado designó al cartel Jalisco Nueva Generación como una organización terrorista extranjera. En este contexto, ¿qué participación tuvo, más allá de esto que cuenta Leavitt, en el operativo de Estados Unidos? ¿Y qué se está viendo, digamos, de cómo está impactando en México, particularmente en el gobierno mexicano, la tremenda presión que llega desde Estados Unidos para obtener resultados en la lucha contra el narcotráfico y la amenaza de que si no se producen esos resultados por parte de las fuerzas mexicanas, podrían intervenir las fuerzas estadounidenses? Mira, sin duda alguna en este asunto hay un tras bambalinas, siempre hay aparte que no nos cuentan de la historia. Sí, en el comunicado oficial del Gabinete de Seguridad nos dijeron que hubo
cooperación con los Estados Unidos, con un dato interesante, que participó en la ubicación y participó en la información de inteligencia para ubicar justamente a Nemesio Ceguera Cervantes. Esto se antoja también para mucho más interpretaciones. ¿Es realmente el gobierno mexicano el que actuó o acabó siendo el gobierno de los Estados Unidos el que les dijo, hey, aguas, el señor está aquí y ubíquenlo y les doy las ubicaciones? Ya había pasado con el Chapo Guzmán, este tipo de información ya había permeado cuando detuvieron al Chapo Guzmán. Hagamos un poco de memoria y hablaban inclusive, trascendieron después la ubicación de drones de los Estados Unidos sobrevolando la zona de Culiacán. ¿Por qué no pensar que pudo haber pasado lo mismo? ¿Por qué no tratar de generar esa duda de que el gobierno de los Estados Unidos nuevamente les vuelve a poner el trabajo de inteligencia solamente para que lo ejecuten? ¿Y por qué? Porque finalmente Estados Unidos ha tratado de ser cauto en este tema y lo ha estado conversando y pimponeando con la jefa, con la presidenta Claudia Sheinbaum, de saber si son ellos los que intervienen en México o no. Aquí se defiende mucho la soberanía, pero siempre se ha hablado de la intromisión de agentes de la DEA que entran a nuestro territorio a operar. Y vámonos otra vez a la historia. Ahí está Camarena. Entró con todo y soberanía, estuvo operando dentro de nuestro país. ¿Por qué no pensar que tenemos más Kikis Camarenas en la historia que siguen trabajando dentro de nuestro país, fuera del marco constitucional, fuera de lo que es el respeto a la soberanía de México? No lo sabemos, pero siempre aparece la figura de Estados Unidos y como siempre lo hemos platicado en estos espacios, Donald Trump es uno de los temas con el que más aprieta a México. Si no hay lucha contra el narcotráfico, amenaza con aranceles, amenaza con poner penas económicas, embargos, y siempre ha traído desde Andrés Manuel López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, con esta amenaza repentina. ¿Por qué no pensar que Estados Unidos prácticamente se llevó toda la operación y prácticamente les puso el dedo donde tenía que actuar las fuerzas federales? Salvador, impecable como siempre, gracias, y nos avisás cualquier novedad y volvemos con vos. Estamos al pendiente, Darío. Un abrazo.